¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en Sin embargo al aire. Estuvimos Álvaro Delgado y yo este fin de semana en la FIL de minería, en la Feria del Libro de Minería, aquí en el centro de la Ciudad de México. Queremos agradecerle a todos los que asistieron y disculparnos a los que hicieron cola y no pudieron entrar. De verdad, muchas gracias por su paciencia. Muchos de ellos esperaron y al final pudimos firmarles libros. Como siempre lo hacemos, firmamos todos los libros y siempre nos tomamos las fotos que ustedes quieran, siempre ya ustedes lo saben. Gracias de verdad por todo su apoyo. También quiero recordarles que tenemos un sitio personal, Álvaro y un servidor, donde subimos cosas de nosotros. Se llama Los Periodistas en YouTube, es @los_periodistas. Así lo pueden encontrar, están las dos caritas de Álvaro y Alejandro ahí. Así que si pueden suscribirse, suscríbanse, de verdad. Muchas gracias siempre por su apoyo, por su confianza. Gracias. Y esta es mi columna de este día 4 de marzo. Se llama Toda la sangre al asador y dice lo siguiente. Jorge G. Castañeda, quien fuera el secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox, suele andar por la vida sin filtros. Algunas veces lo que escribe y lo que dice toma forma de bala y le pega en un pie. En otras puede servir, grosso modo, como guía de lo que se piensa y se hace en los grupos políticos en los que se desenvuelve. El desparpajo, sin embargo, no lo desnuda del todo. Es un animal político que usa la prensa, la extranjera en particular, para posicionar ideas, pero no siempre transparenta en lo que anda. Alguien me contaba, por ejemplo, que ha sido nuestro hombre en Washington, entre comillas, para la oposición, un lobista enclavado en los grupos de presión de Estados Unidos. Cualquiera puede revisar sus últimos textos y ahí encontrará la guía para golpear a Andrés Manuel López Obrador, con lo dado a conocer por ProPublica y The New York Times, o hallará cómo el equipo de Xóchitl se convenció de echar toda la sangre al asador para los 90 días de campaña. Quizás por arrogancia, siempre por patanería y por supuesto con grandes dosis de irresponsabilidad, suele soltar recomendaciones como, entre comillas, olvidarse de las tonterías de la ley electoral, o como en 2004, cuando pidió frenar a López Obrador sin importar cómo. Abro comillas, creo que hay que ganarle a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles. Justo en ese texto de diciembre pasado, Castañeda recomienda a la oposición usar la violencia que se vive en México como herramienta electoral porque, abro comillas, la brecha entre la candidata opositora y la candidata oficial es amplia y se mantiene. Abro comillas. Inseguridad, violencia, horror de todo lo que sucede semana tras semana en todo México, constituye una posibilidad al respecto, dice Castañeda y luego pide aprovechar cada episodio, cada tragedia, cada desgracia para martillar el asunto. El statu quo no es un desastre, hay una propuesta para cambiarlo. El 27 de febrero pasado, Castañeda delineó con más claridad lo que veríamos en el arranque de la campaña de Xóchitl Gálvez. Escribió, la opción para modificar el statu quo no es obvia, pero se puede uno imaginar un par de factores. El primero consiste en un descalabro del gobierno, desde narcopresidente, hashtag, hasta un evento disruptivo en materia de seguridad, de salud o financiero. Se ve poco probable, aunque no imposible. Continúa Castañeda. El segundo es más viable. Una campaña negativa, feroz, de rompe y rasga, de patín y trompón, en el fango de una candidata contra la otra. Luego dice, si la oposición quiere acercarse a los números que trae la candidata de Morena, probablemente se trate de su única alternativa, con una campaña negativa muy personalizada contra Sheinbaum. Sería lógico
pero para que funcione, todos los apoyos de Xóchitl en su frente deben jalar parejo. El viernes quedó claro que la estrategia de Xóchitl será concentrarse en la sangre. En 24 horas del 1 de marzo pasado protagonizó una marcha tétrica con veladoras y mujeres llorando. Prometió una nueva prisión de alta seguridad, hay varias en el país, para los criminales. Habló de una guerra frontal contra los infractores de la ley y para coronar su día firmó con sangre el compromiso de no desaparecer los programas sociales impulsados por López Obrador, pero que su partido, Acción Nacional, no quiso avalar en el Congreso. Y en esto último fue literal. Se extrajo sangre de un dedo, la mostró al público mientras escurría y luego la estampó en un documento que quizás, no sé porque no soy notario público, quedó invalidado en el acto. En la cultura mafiosa italiana, plagada de traiciones, los capi o jefes de las organizaciones criminales suelen firmar acuerdos con sangre. Apelan a valores superiores, entre comillas, como Dios o todos los santos, porque los propios no sirven de un carajo. El mensaje de Xóchitl fue que su palabra no basta, no sirve, pero tomó el riesgo porque la campaña se basa en la sangre. Sangre, 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 sangre y miedo. ¿Miedo? ¿Sirve la estrategia del miedo para las elecciones? Sí, sí sirve. Y hay muchos estudios y ensayos al respecto. La estrategia del miedo ha sido una campaña constante de la derecha contra López Obrador. Somos sociedades sometidas por el miedo. Reaccionamos de inmediato al riesgo. Nos mueve, nos adoctrinaron para ello. Miedo a quedarnos sin trabajo. Miedo a que los extranjeros o los criminales se apropien de lo nuestro. Miedo a perder la vida. Miedo a perder la libertad por violar leyes que ni siquiera conocemos. El miedo se ha utilizado para controlar sociedades. Se inventan amenazas para validar acciones que benefician a minorías, como sucede con las guerras. Los ultraconservadores de Estados Unidos, por ejemplo, suelen alimentar el miedo para justificar guerras preventivas y para actuar en nombre de la seguridad interna contra fuerzas externas que existen o que construyen. El comunismo, los terroristas, los criminales, los gobiernos de izquierda, etc. Y se usa electoralmente para construir muros y militarizar fronteras, como lo hacen en campaña Donald Trump o Joe Biden. Sangre y miedo. Eso será, como ya vimos, la campaña de Gálvez. Castañeda ha sido uno de los principales y más abiertos promotores de la idea de usar el miedo para mover las encuestas que desfavorecen a Xóchitl, su candidata. Y quizás, por lo que él mismo cuenta, sea una de las fuentes ocultas de ProPublica contra López Obrador. Poco después de que saliera el texto de Tim Golden, el ex canciller escribió: en 2009, 6 años después de haber dejado la Cancillería, un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos en México me confió que su gobierno sabía que el plantón de López Obrador había sido parcialmente financiado por el crimen organizado, pero que no harían ni dirían nada al respecto. Tal cual lo escribe Golden. Castañeda escribe en su texto narcopresidente, entre comillas: es perfectamente posible que dicha investigación en algún momento se reabra o que información adicional sea filtrada por la DEA debido a su propia reacción ante lo que considera los agravios del gobierno mexicano. No por nada es uno de los promotores de ese hashtag contra el presidente. 2 consideraciones necesarias. La primera es que Jorge G. Castañeda no gana elecciones, ni siquiera la propia. Quiso ser candidato presidencial y su proyecto naufragó estrepitosamente.
y fue coordinador de la campaña de Ricardo Anaya en 2018, quien sacó menos votos que Josefina Vázquez Mota 6 años antes, cuando Felipe Calderón y el panismo la bloqueó para abrirle paso a Enrique Peña Nieto. La segunda consideración es que el ex canciller no es el único dentro del cuarto de guerra de Gálvez que se iba a inclinar por una campaña basada en el derramamiento de sangre. Maximiliano Cortázar fue uno de los que participaron en la estrategia del miedo de las elecciones del 2006 y luego operó comunicación social de presidencia cuando estalló la guerra de Felipe Calderón. Sabe del tema. Y muchos más. De hecho, lo que sobra dentro de la derecha son especialistas, entre comillas, en temas de seguridad, entre comillas, que no son capaces de generar políticas públicas contra la violencia, pero sí son buenos para utilizarla como recurso de campaña electoral. No dudo que Max Cortázar aconsejó a Xóchitl cortarse el dedo en público con una navaja y mostrar su dedo ensangrentado antes de firmar. Y seguramente se decidió por la campaña negativa feroz de rompe y rasga de patín y trompón en el fango, basada en el miedo, de la que escribe Jorge G. Castañeda. Pero creo que, como en sus otras acciones espectaculares, entre comillas, está metiéndose en un terreno gelatinoso del que no le será fácil salir. Guanajuato ha sido gobernado 3 décadas por su partido, el PAN. La Ciudad de México ha estado en manos de la izquierda durante 30 años también. Y resulta que en los últimos años la capital mexicana se volvió un centro de atracción para millones de vacacionistas extranjeros, conforme los indicadores de la violencia bajaron. En tanto, ciudades y pueblos guanajuatenses viven, aquí sí, aterrorizados por criminales que ya no esperan la noche para matar, cobrar piso o desaparecer. ¿Qué sigue para la candidata de la derecha? Hacerle caso a Germán Martínez y ofrecer que va a guanajuatizar todo México. Nadie lo descarte. En su primer discurso dijo que todo México tiene miedo, es decir, que todo México es Guanajuato. Pero no todo México es Guanajuato, gracias a Dios. Y gracias también a que una buena parte de la población no se deja asustar tan fácilmente porque ya conoció en carne propia lo que significa guanajuatizar. ¿Qué sucede cuando le hacen caso a sus miedos y se inclinan por gobiernos de mano dura, de balazos y de cancelación de derechos? Gobiernos del terror como el de Felipe Calderón, quien ha tomado la campaña de Xóchitl Gálvez para contaminarla de sangre y para, muy probablemente, acompañarla en la derrota. Pero esta vez no será solo una derrota electoral, será también una derrota ética y moral, la derrota del modelo del miedo. Muchas gracias.